No te traicionas cuando hablas de tu dolor, te traicionas cuando te obligas a llamarlo amor. Hola, soy Astrid Muner, bienvenidos al episodio número 20 del podcast. El día de hoy tocaremos un tema muy importante para algunas personas. Creo que no, a pesar de que me han pedido temas similares, creo que nadie se ha atrevido a pedirme el tema porque es bastante controversial y el día de hoy hablaremos sobre de padres, heridas que no se ven y algo más. Bienvenidos. No todo lo que viene de nuestros padres fue amor, aunque ellos hayan creído que sí. Es importante que empecemos el tema con, aunque ellos hayan hecho todo por nosotros, no siempre fue la mejor decisión. No vamos a criticarlos, no vamos a castigarlos y al final es agradecer y honrar nuestro pasado, una frase que siempre les digo. Creo que yo en particular voy a compartirles parte de mi historia, pero estoy muy agradecida por cómo me criaron a pesar de que no tuve figuras como tal de padre y madre, a pesar de que fue, fui una niña que pues fue abandonada desde muy bebé, desde muy chiquitita y que sí tuve una persona importante en mi vida, pero no fue ni mi papá ni mi mamá. Entonces, parte de este podcast es que entiendan que está bien todo lo que pasó, ya pasó, que tampoco lo debemos de utilizar como un pretexto para ser malas personas, pero sí lo debemos de utilizar como una guía para no cometer los mismos errores y la fuente de energía para transformarnos en un mejor ser humano. Cuando el amor duele, padres que destruyeron sin querer. Hay padres que en sus enseñanzas tienen muy claro que es importante gritar, es importante pegar, que no se puede dejar de lado el castigo y que solamente así se corrige a un niño. Y ese es un error muy grande. Si ustedes son padres y están escuchando este podcast y no solamente desde el haber sido un hijo y sienten que hay cosas que tal vez les pica o les molesta sobre lo que voy a decir, analicen de dónde viene, porque muchas de las cosas que escuchamos en otros, que vemos en otros, y que lo tomamos muy personal o nos hiere ese comentario, muchas veces es por algo que necesitamos trabajar y no porque la persona, porque yo no tengo ni idea de quién está viendo esto ni la historia que están pasando. Pueden dejarme en los comentarios parte de su historia, como en muchos otros videos, muchos de ustedes han compartido su historia, la leo y les trato de dar una respuesta que pueda aportar, pero creo que si parte de lo que voy a decir en este podcast y ustedes son padres les molesta, creo que deben de analizarlo desde un enfoque más objetivo y ver por qué es que les está causando conflicto. Algo que se ve mucho es, ay, es que si te pego es porque me importas o si te regaño, si te castigo. Yo creo que yo sería una mamá bastante exigente y bastante mala policía. No daría lugar a consentir, no sé, por ejemplo, que tomen, que fumen, que manejen alcoholizados, ese tipo de cositas, pero no lo haría desde los golpes o desde el tratarlos mal o desde la violencia psicológica. Creo que cuando ya llegaron a ese punto es porque hice algo malo desde mucho antes y tuve tal vez 15, 18 años de haber cometido errores. Entonces es posible que el problema no sea ese momento, sino anterior, pero quiero que estas personas que tal vez lo tomen así o que realmente desde el inicio no haya sido necesario que yo les dijera eso, sino que lo tomen con otro lente, lo vean como son las cosas. O sea, vean las cosas como son y no se queden con lo malo, sino que pueden aprender de esto que vamos a platicar y cómo puede mi experiencia y la experiencia de otros servir para ser mejores y no cometer los mismos errores, sino romper las cadenas y no repetir esos patrones que fueron muy dolorosos y que tal vez pudieron haber sido distintos. Y aunque yo no cambiaría cómo me criaron, sí me hubiera gustado tener papás, tener una figura de papá y una figura de mamá. Y cuando volteo a ver a otras chicas que tienen a su papá muy presente en su vida, me hubiera gustado tener eso. Entonces no lo anhelo, no lo envidio, pero hubiera sido algo bonito. Quiero que desde ahí lo tomen, desde lo que ustedes no tuvieron, pero pueden darle a sus hijos y que sea como una vía para transformarse y convertirse en un mejor padre
si es que ya lo son, o un futuro padre, si es que todavía no están ahí. Típico momento de padres, cuando te castigan, cuando te pegan. A mí afortunadamente no me pegaron, no tuve violencia física en mi casa. Si acaso me dieron unas nalgadas alguna vez y fue suficiente como para no volver a repetir alguna mala travesura, algún mal comportamiento, pero a mis hermanos sí les pegaron. Entonces, muchas de las cosas que yo les voy a mencionar aquí es porque yo lo viví con mis hermanos y yo veía que si hubieran sido los mismos padres para todos, pero por el camino del bien, tal vez no hubiera tanta discordancia en cómo crecimos cada uno, las aptitudes que cada uno desarrolló, el camino que hemos elegido y lo diferentes que somos, porque al final éramos cuatro y más uno de diferentes mamás, pero todos crecimos con diferente papá, entonces, y con diferente mamá, claramente. Entonces, sí es importante que les mencione como esto, porque va a ser algo que no había tocado anteriormente y quiero compartirles desde la experiencia, quiero abrirme un poquito más con ese tema y no desde un yo, se los he dicho otras veces, sino desde esta es mi historia, que les sirva de algo y que les sea útil. Yo crecí yo me crié desde muy chiquitita con mi abuelita fue una persona que trabajó en un centro de salud, me parece que se llamaba ISEMI, MISTE, algo así, pero de hace muchísimos años. Y ella fue mi guía, se los he comentado en otros videos, ella fue la persona más importante durante mi infancia. Y mis papás pues estaban muy chicos. Cuando yo era una bebé, mis papás eran muy chiquitos y trataron de hacer lo mejor posible, pero realmente yo no los vi como mis papás, yo los vi como hermanos mayores. Entonces, durante muchos años trabajé entender que pues mis papás no eran mis papás y aunque hicieron su mejor esfuerzo y no los castigo, no los condeno y les agradezco lo que hicieron por mí, lo mucho que dieron por mí porque me convertí en esta persona, pero ese es el contexto de lo que les voy a contar adelante. Al yo no crecer con papás y mamás, o bueno, con una figura paterna y una materna, todo el tiempo estuve solita en un mundo de adultos y pues mi abuelita se hizo cargo de mí muchas veces, pero ella no hablaba conmigo, ella me enseñaba a través de los actos, a través de las acciones. Entonces pasábamos mucho tiempo en su trabajo y era una zona de muy bajos recursos en las que pues no había mucha educación, mucha cultura y la gente pues padecía enfermedades que por desconocimiento no atendían y terminaban pues muy mal, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo creo que ver situaciones tan difíciles desde muy pequeña me abrió los ojos y además pues daba servicio social. Me tocó campañas de vacunación para perros, para las personas, me tocaron dar sueros de vida que en ese tiempo eran muy famosos, ya ahorita no sé si lo sigan haciendo. Me tocó ir de casa en casa haciendo censos poblacionales porque en ese tiempo se encargaba pues una parte de las enfermeras, que mi abuelita era enfermera, a hacer los censos y llevar un registro de personas enfermas, qué enfermedades tenían, si eran hijos de primos o de hermanos o cosas así un poquito complejas, de temas sociales complejos. Entonces, pues crecí con una empatía muy alta y tuve que desarrollarme muy rápido y no me dio tiempo como para analizar pues qué era bueno, qué era malo. Crecí sin juzgar a nadie y por lo mismo pues tampoco exigía yo mucho a mis papás y trataba de ser buena niña porque veía que pues ellos trabajaban o tenían su vida o estaban ocupados y no podían hacerse cargo de mí. Y esto no sé y creo que no, al ser tan empática y estar en un ambiente tan difícil y tan complicado con gente que de verdad estaba sufriendo y que no tenía recursos para nada, ni recursos de capacidades mentales, ni recursos de capacidades, mmm, no sé, o sea, no tenían educación al final del día y no por ellos mismos, no por una decisión propia, sino porque pues realmente desconocían que eso existía. Eso me hizo ser muy empática y ser demasiado empática con la gente y no castigar ni condenar a otros por sus malos actos, cosa que pasó con mis papás. Entonces,
No creo que esto haya sido un problema o una herida para mí, pero sí siento que fue una justificación para mi papá en especial para hacer, para dejar ir su frustración contra mí. Entonces, cuando era muy pequeña, yo recuerdo que sí, yo lo llamaba papá, era mi papá, yo era muy feliz, lo veía y hablo hasta tal vez los 3 años de que tengo memoria sobre eso. Y a partir de que nació mi hermano, y eso cambió bastante. Mi papá se convirtió en otra persona. Realmente yo lo veía como un hermano mayor o alguien con quien disfrutaba el tiempo mientras conviviera con él, que era pues a veces algunas horas, otros días casi no lo veía, otros días estaba con mi abuela. Y creo que yo recordé y me quedé mucho con esa imagen de mi papá. Cuando nace mi hermano, pues vinieron muchos problemas. Mis papás tenían demasiado trabajo, no se podían enfocar en nosotros, tenían demasiado, como que todo les había llegado de golpe y al final ellos habían crecido, y esto es muy importante para el tema de hoy, ellos habían crecido con herramientas distintas a las que yo tenía. No sé si fue una bendición haberme desarrollado en el ambiente que me desarrollé, pero creo que sí, creo que para mí sí fue una bendición y crecí y me convertí en una mejor persona. Ellos tal vez no, crecieron en situación de extrema pobreza y en especial mi papá, de pues carencias muy fuertes, ¿no? Y mi papá cuando empezó a trabajar y empezó a tener un poco más de recursos, pues perdió un poco la cabeza. Y creo que fue lejos de hacerlo grande y ser una mejor persona y convertirse en una mejor versión de sí mismo, con el tiempo se iba convirtiendo en una versión un poco menos fiel a lo que creo que él le hubiera gustado, a lo que creo que mi abuela le hubiera gustado, y no porque fuera o tuviera un papel que hablara por él, sino les he dicho, aquí lo único importante es que sean buenas personas. Entonces, con el paso del tiempo, pues mi papá cometía un error tras otro. Ahora lo veo con ojos de un adulto juzgando a otro, cosa que no quiero hacer, pero es una referencia a lo que voy a decir a continuación. Hombres, si tienen la oportunidad y están en un momento en el que les está ganando el vicio, les está ganando las mujeres, el alcohol, la fiesta, están casados y están siendo infieles, etcétera, etcétera, traten de trabajar en ustedes, construyanse, porque todos esos actos los van a llevar a destruirse. Y es algo súper común, es algo que ustedes tal vez no le dan la importancia que debería de dar. Y yo sé que traen, que esto va ligado a muchos temas emocionales que no trabajan o que no se les permite abrirse completamente, pero que no sea una justificación para destruirse. A mí me gustaría que al menos las personas que están viendo esto o que si no ven mi podcast, por alguna razón alguna vez llega este video a ustedes, que sea lo único que tomen. Sean buenas personas, trabajen en la mejor versión de ustedes, porque ustedes como hombres, como líderes de su casa, de su familia, se van a llevar entre las patas a su pareja, a sus hijos, a sus papás y a todo el linaje hacia abajo, porque muchas veces no es posible para las personas romper ese ciclo como lo hice yo y como lo ha hecho mucha gente que conozco, y se quedan repitiendo los mismos patrones una y otra vez, y muchos de esos patrones vienen ligados a conductas que tuvieron los papás desde la infancia, papás hombres. Ahorita vamos con el tema de las mamás mujeres. Entonces, pues mi papá empezó a tener un poco más de recursos económicos y lejos de convertirse en una mejor versión de él, amplificó todo lo que él no había trabajado. Al final es un ser humano, tenía derecho a cometer muchos errores y a vivir la vida como él quería, porque pues somos libres de hacerlo. No lo juzgo, creo que no, nunca lo voy a hacer con esa intención. Él es su vida y él me formó y yo estoy muy agradecida y me quedo con eso. Pero esto llevó a que la familia pues se rompiera y mi hermano acaba de nacer, era un bebecito y pues creo que hubo un poco más de abandono. Si de por sí ya había como mucha separación o no estaba la figura de papá y mamá, sí hubo como que algo de abandono y para ese tiempo yo tenía unos 5 años y entonces ya era un poco más consciente y lejos yo de decir, oye, necesito esto, quiero esto, pues yo me fui quedando con todas mis necesidades y yo decía, yo puedo.
y yo puedo, y yo puedo, y pasaba el tiempo y de pronto yo veía que mis papás tenían un montón de problemas y a mí me seguían poniendo en medio, cosa que es muy común y es la finalidad de esto, que ustedes entiendan que todos estuvimos ahí en algún punto, estábamos en medio de mamá y de papá porque al final somos la mitad de cada uno, somos el resultado del amor que en algún punto se tuvieron y somos el 50 de los dos. Entonces, pues de cierta forma le debemos lealtad a los dos y cuando llegan este tipo de problemas o conflictos, no queremos tomar partido, pero al final terminamos en medio. Durante ese tiempo sí recuerdo muchos conflictos que se pudieron haber evitado, problemas que si ustedes están ahí o lo vivieron, saben perfectamente cómo es tener a los hijos en medio y tratar de que se vayan con uno y con otro, y muchas veces nada más es por darle en la torre al otro. Entonces, no lo hagan. Por favor, no pongan a sus hijos en medio, separen el hecho de que son sus hijos y que son 50-50 y que ese es lo único que sí les pertenece en 50-50 porque está hecho de los dos, de ambas partes, y pues no pueden negarlo. O habrá otros casos en los que no me voy a meter, pero bueno, en este tema sí necesitan entender que no pueden formar parte de los problemas que tienen ustedes. Que sean parte de la solución, hagan las cosas por ellos. Y en este conflicto, pues sí empecé a tener más problemas porque yo me seguí quedando callada, seguí no diciendo las cosas, seguí teniendo como querer solucionar yo las cosas y querer tomar partido. Por eso es que soy una mujer que tiene su energía masculina súper, súper elevada. Desde muy pequeñita me hice cargo de muchísimos problemas que no me correspondían porque no había una figura masculina y entonces tenía yo que proveerme a mí misma, tenía que yo ver por mí qué iba a comer, cómo iba a ser mis siguientes 20 minutos, qué iba a hacer en la noche, en dónde iba a dormir, o sea, tenía tantos conflictos que muchos de ustedes pasan, que yo no sabía cómo lidiar con ellos y tuve que aprender a hacerlo a la mala. Y aparte era el hecho de que mis papás durante la convivencia conmigo, pues estaban muy frustrados porque traían sus propios problemas y no tenían las herramientas para lidiar con lo que ellos estaban pasando y aparte lidiar conmigo. Y en muchas de estas ocasiones, muchos papás optan por mandar a los hijos con los abuelos y no lo juzgo, no está mal. Si es para que el niño esté mejor o porque se le va a dar una mejor vida, está bien, pero al final del día los niños sí crecen con una huella de abandono, sí crecen con esta parte de que es que mi papá no me quería porque yo soy el origen de los problemas y no voy a tocar nada de temas psicológicos, lo voy a tocar desde el tema de mi experiencia, cómo lo vi y cómo analicé otras situaciones distintas o ajenas a mí. Entonces, en este ir y venir o conflictos de los padres, si yo no hubiera sido una niña de padres divorciados, igual pudo haber sido un conflicto de que perdiera trabajo, perdiera un negocio, alguna situación familiar un poco más grave, la muerte de alguno de los dos, la muerte de un abuelo, de una abuela o alguien que fuera fundamental o un pilar para el núcleo familiar. No fue así, pero creo que al final los patrones o los problemas se repiten. Pueden ser distintas situaciones, pero siempre los problemas tienen una similitud entre ellos y causan un cierto tipo de heridas en los niños. En este caso, pues la huella de abandono, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí el tema con esto, los papás muchas veces justifican el explotar con los niños porque tengo muchos problemas y se cargan la frustración que traen en contra de ellos, desde hablándoles mal, hablándoles muy fuerte, muy seco, no abrazando a sus hijos, no hablándoles bonito, todo el tiempo traer este estrés o traer esta rigidez de soy la autoridad y desde la rigidez o desde el te trato mal te voy a enseñar y te voy a dar tus lecciones de vida. Más adelante empiezan, cuando ya hay más hermanos, empiezan las comparaciones. Siempre comparaciones que pueden sonar muy inocentes como, ay, es que ¿cómo comes? No, porque no eres como tu hermano, deberías de comer diferente. Ay, es que eres bien cochino, ay, es que eres bien esto, es que eres bien aquello, tu hermano esto, tu hermano aquello. Error, no hagan eso. Si hay más hijos en la familia, procuren, yo sé que no, y a ver, no se mientan, los papás no son iguales para cada hijo.
El papá siempre va a actuar de una forma con un hijo y de otra forma con el otro. Entonces, tiene que quedar claro y tienen que aceptar que si son ustedes papás, no están siendo el mismo padre para sus hijos. Y si ustedes fueron hijos, entiendan que sus padres no fueron los mismos para cada uno. A cada uno les dieron, si lo queremos ver de la forma más positiva, lo que ellos creyeron que era lo mejor. Pero también, papás, no cometan esos errores. Si ya son papás y están viendo esto y están a tiempo de cambiarlo, no comparen a sus hijos. Cada hijo es un mundo, es una persona distinta, tiene sus necesidades, tiene sus cosas en la cabeza y deben de tratar a todos sus hijos con amor. No den por hecho que, ay, es que mi hijo necesita que yo sea duro o rígido o lo voy a tratar de esa forma o si lo comparo con su hermano que al parecer es muy exitoso, va a lograr. Porque luego la mesa gira y, sí, ¿no? Se dice the table turns. The table turns. No sé cómo se diga en español, pero bueno, la vida da muchas vueltas y a veces el hijo que ustedes creían que iba a ser lo máximo, al que le pusieron todos los huevos en la canasta, al que apoyaron y al que le dieron todo, resulta que es un niño que va por la vida exigiendo todo porque está acostumbrado a que sus papás le dieron todo y si así lo trataron, pues entonces nada más por ser yo me merezco que me den todo y la vida no es así. Y al hijo que trataron de la fregada, a pura patada, a puro castigo, a puro que todo el tiempo lo tontearon y no le dieron oportunidad de ser una mejor versión de sí mismo, sino simplemente ustedes pusieron el dedo en la herida y lo llamaron mediocre. Nombre o palabra adjetivo que a mí me puso mi papá desde que tengo memoria, yo era la mediocre. Entonces, obviamente yo no me identifico, nunca me identifiqué con esa palabra, pero me dolía porque me la estaba diciendo él. Cuiden las palabras que les dicen a sus hijos. Cuiden las palabras con las que llaman a sus hijos, aunque sea un apodo que ustedes crean cariñosos, gordo, enano, feo, panzón, prieto, negro, pelón, cambien esa parte, porque de verdad que parece un chiste, pero es una condena y ustedes no lo ven así y se queda grabadísimo. Si ustedes fueron niños que sus papás les dijeron, como a mí, mediocre, eres esto, no vas a lograr nada en la vida, no sales de lo mismo, eres un inútil, eres un pendejo, no se lo crean. No es cierto, están aquí, están viendo esto porque quieren ser mejores personas y creo que sí, aunque les sirvió tal vez para detonar algo dentro de ustedes, no fue la manera correcta. Y papás no justifiquen haber tratado así a sus hijos, diciendo es que si no lo hacía así, no iba a salir adelante, porque eso no es cierto, no tiene nada que ver con cómo los trataron. Cambien esa narrativa, cambien la situación en la que se están desenvolviendo con sus hijos y sean mejores personas. No quieran jugarle a ser el castigador o el verdugo con ellos porque las cosas no funcionan así. ¿Qué pasó con tantos mediocres que mi papá me dijo? Pues, en resumen, mi papá no está en mi vida. ¿Por qué? Porque siempre me vio así. Y cuando yo empecé a hacer cosas grandes y él se dio cuenta, en su cabeza era como, no necesitas demostrarme nada. Y yo, es que no, o sea, como que él siempre vivió desde esa parte. Y no está mal. A ver, él se crió así, tuvo esas herramientas, pero la vida no es así y yo no lo hice para demostrarle nada, ni para callarle la boca, ni nada. Todo lo que hice hasta este momento fue para mí, pero yo sané porque me alejé. Y ahorita vamos a pasar a este punto súper controversial. ¿Qué tipo de conflictos damos por hecho que no hacen daño, pero hacen bastante daño? Comparar con hermanos, poner sobrenombres, echarle la culpa a los hijos de cosas que por ser irresponsables permitimos, y voy a hablar en primera persona aunque no sea mamá, pero que ahora se nos salió de control y ya lo vemos mal y ya no nos gustó. Entonces, papás, si desde el día uno no están dispuestos a ir por sus hijos súper borrachos a las 5 o 6 de la mañana porque están en el torito o ahogados en alcohol o lo que sea, no les den permiso de salir hasta altas horas, no les den permiso de manejar autos en estado de ebriedad. Piensen a futuro qué permiso, qué es lo que va a vocacionar este permiso. Yo prefiero un padre estricto, pero desde el amor, no estricto desde el te trato mal, te pendejeo todo el tiempo, eres un bueno para nada, no.
Y tampoco estricto desde el, pues te doy lana, te doy un chingo de lana a manos llenas, pero entonces cuando ya no me guste algo, porque se salió de control, porque preferí darte dinero que estar contigo 24/7, y cuando algo se salga de control, entonces te voy a castigar con el dinero y eres un pendejo, eres un bueno para nada, porque las cosas tampoco son así. Entonces, si ya son padres, tomen responsabilidad de eso y tomen su papel porque es una responsabilidad para el resto de su vida. No es los primeros 2 años o de los 10 a los, o de que tenga conciencia, no sé, de los 6 años hasta los 17 que ya lo pueda correr de mi casa, no, es un trabajo para el resto de la vida. Y si ustedes han decidido ver este podcast y no son papás y no van a ser papás, qué bueno, también se vale, es una decisión válida. ¿Por qué? Porque así lo decidieron y está perfecto, pero no lo hagan desde la herida. Si ustedes fueron niños maltratados, analicen de dónde viene eso, vayan a terapia, se los he dicho muchas veces, no dejen que los traumas del pasado, los problemas del pasado, determine cómo es que viven su futuro. No les quiero cambiar la decisión que ya tomaron, no va por ahí, pero si puedo yo cambiar ese enfoque y que ustedes simplemente sanen, igual no quieren tener hijos, es válido, pero sanen, no justifiquen el amargarse, el odiar a los niños o el odiar a otros papás que sí tienen hijos por la vida que les tocó vivir, porque pues no va por ahí. Hay que ser más inteligentes y hay que entender que la vida para todos ha sido súper difícil y que no todos tuvimos herramientas para poder sobrevivir ante lo que nos tocó con nuestros padres. Hay un punto muy controversial de esto. Yo estoy muy a favor de las nalgadas, no de la violencia, ¿ok? Entonces, creo que una nalgada a tiempo puede evitar muchos problemas, porque a mí me la dieron y nunca más me tuvieron que volver a pegar. Y yo le tenía mucho miedo a mi papá, tal vez miedo por otras razones y que no eran tan buenas, pero lo respetaba y le hacía caso. Y difícilmente yo tomaba la decisión consciente de, de no cumplir sus reglas. Entonces, hay muchos papás que se la pasan amenazando a sus hijos o que nos tocó de niños. ¿Y qué pasa con esos niños? Pues como crecimos creyendo que no hay consecuencias. Entonces creemos que una amenaza, ay, sí, no pasa nada. Y siguiente, y siguiente. Eso también es malo, eso también es una mala educación y también afecta a los niños y crea un conflicto porque no tenemos, como niños no tenemos la capacidad de distinguir entre la consecuencia, una consecuencia real y una consecuencia que tal vez vaya a tener problemas a largo plazo y un simple no lo hagas porque yo quiero o porque yo digo. Entonces, debemos de entender que si ya nos tocó y tuvimos algún conflicto en el pasado y no pudimos como, como al final del día no pudimos aterrizarlo y tenemos conflictos con la autoridad y venimos haciendo una u otra, hay gente que roba, hay gente que miente, o sea, todo este tipo de cositas va mucho por las amenazas de los papás. Podemos desenvolver todas las cosas que hacemos mal actualmente y todos los problemas que tenemos o las actitudes que hemos tenido y que nos han llevado a tener problemas más grandes y todo viene desde nuestros padres, pero no es justificación, es solamente para que lo entiendan. Y si ustedes en este momento son padres, para que no lo repitan. Entonces, no amenacen a sus hijos con el te voy a pegar, te voy a pegar, te voy a pegar, porque esa cantaleta no sirve de nada. Es mejor un correctivo a tiempo y unas miraditas así de ya sabes qué pasa si te portas mal y hablarlo todo desde el respeto y el amor. Los niños muchas veces, y yo creo que el 99% de las veces, se portan mal porque están tratando de llamar la atención de los papás y los papás no entienden ese punto, porque ahorita con tanta tecnología están tan metidos en el teléfono, en el TikTok, en Instagram y todo, y no pelan a sus hijos porque es más fácil estar scrolleando, estar viendo algo para entretenerse y entonces el niño ya se subió a la mesa, ya tiró esto, ya rompió aquello, ya le pegó a su hermano, ya hizo básico. El niño necesita atención, está tratando de buscar la atención que solamente va a obtener a través de gritos y el te voy a pegar, porque ellos entienden que eso es una parte en la que ustedes les están demostrando amor e interés. Mal encausado y es obligación de ustedes por haber llegado hasta ese punto. Eviten eso. Si tienen un bebé,
desde ahorita, denle la atención que tiene, o sea, denle la atención que le corresponde al bebé. Es un bebé en desarrollo o un niño pequeño en desarrollo. No va a ser más importante la televisión. Es más, les apuesto que al final del día ni se van a acordar de lo que dejaron de ver en la televisión por prestarle atención a su hijo, de lo que dejaron de ver en el teléfono por estar con su hijo unos minutos. Y si son de las personas que trabajan y que tal vez hacen home office y les es complicado, busquen la forma en la que sus hijos estén en un ambiente seguro. Estoy muy a favor de las guarderías, estoy muy a favor de las escuelas, de ambientes en donde se desarrollan con otros niños, pero que esté controlado por ustedes, que sepan quién está ahí, quién los atiende, quién los cuida, qué hacen con ese tiempo, involúcrense en la vida de su hijo. Un niño difícilmente cuando crezca va a sentir abandono si sabe que ustedes siempre se preocuparon por, aunque no puedan estar con ellos porque están tratando de darles una mejor vida y darles una mejor vida a toda su familia, el niño sí va a entender cuando ustedes buscan un buen lugar, pero también no se hagan los desentendidos porque cuando somos niños y nuestros padres prefieren darnos dinero a manos llenas con tal de que no estemos molestando y de pronto cortar esa parte del dinero y castigarnos no se trata de ahí. También como niños te das cuenta y creces con esa herida y dices, mi papá no se preocupaba por mí, o sea, solo pagaba para que me cuidara la nana, como por eso hay tantos niños de nanas que son tan mal portados o niños iPad que son súper groseros, súper mal portados, porque creen que solamente así pueden obtener la atención de alguien más. Entonces saben que portándose mal es garantía de que alguien los voltea a ver y constantemente repiten ese patrón una y otra vez hasta que llegan a la consecuencia que ya no tiene retorno, vuelta atrás o lo que sea y cometen errores trágicos que le dan pues un cambio brutal a su vida y que tal vez ya no tenga una corrección. Entonces, no fue culpa del niño, eso fue culpa de la crianza de los papás. Entiendan esa parte. No abandonen a sus hijos, prestenle atención, asegúrense de que sus hijos están en un lugar bien, con personas bien cuando no están con ustedes y no los vayan y los avienten con cualquier persona. Si de verdad ustedes son personas que no pueden cuidar a sus hijos más que una hora al día, que sea una hora de calidad. No los juzgo, no juzguen a otros papás que están en esa situación. La vida da muchas vueltas. Recuerden que ustedes pueden ser personas que, creen que tienen todo controlado, que no, es que yo con mi hijo, yo sí soy buen padre, sino para qué tienes hijos y yo lo traigo aquí todo el tiempo. La vida cambia. No tenemos asegurado que todo el tiempo traigamos a nuestros hijos aquí. No critiquen a otros padres. Y no critiquen a los niños por criticar a los padres, por favor, porque eso también es súper tachable, así, funable, eso no se hace. Y bueno, respecto a los golpes, es mejor un correctivo a tiempo que golpes cuando ya se te salieron de control porque no van a entender y solamente vas a dañar la relación. Y también la violencia no solo es física, la violencia emocional es peor, pero ahorita vamos a eso. El tema de los golpes. Yo no viví golpes, mi papá me corrigió a tiempo, no volví a hacerlo. A lo mejor pude haber sido una niña un poco más rebelde y decir por falta de atención, pero tuve la empatía para decir, bueno, pues ya mi papá me pegó, obviamente no quiero estarlo retando a ver si me pega más fuerte o más veces, y ahí me quedó. Pero a mis hermanos sí les tocó duro, o sea, a mis hermanos sí les pegaron muy feo y hasta ya grandecitos. No cambiaron, siguieron haciendo las mismas cosas, solamente encontraron la manera de hacerlo diferente. Y eso quiero que lo entiendan. Cuando ustedes castigan a un hijo severamente, cuando ustedes lo atacan con violencia emocional o física, el niño no va a dejar de hacer lo que está haciendo porque entiendan que lo está haciendo desde el quiero llamar tu atención. Lo que va a hacer es encontrar la forma de hacerlo sin que te des cuenta. Al final, con la intención de llamar la atención. Es irónico, pero es como es. Y si tú cambias esto de cómo crías a tus hijos desde el inicio y les das tu atención, yo me veo siendo una mamá que trabajando y yendo a todos los lugares, traigo a mi hijo y prefiero traer asistentes. Tener gente que me resuelva el mandar correos, el contestar esto, el contestar aquello. Habrá cosas que haga personalmente, pero aquí, con el chamaquito en brazos. Y no por una cuestión de querer
sostenerlo, sino por una cuestión como los monos, los animales. Los animales traen a sus bebés todo el tiempo con ellos porque es una necesidad básica de una cría. Hacia adelante. Si el niño se porta mal, bueno, ¿qué está pasando? Seguramente se portó mal porque no tiene mi atención y tendrá que aprender a que hay momentos en los que no va a tener mi atención y también ahí es en donde les comento la parte estricta. Así como se entrenan o así como están consumiendo este tipo de contenido para ser mejores personas, busquen algún tipo de libros, ahorita les voy a dejar 2 al final, algún tipo de entrenamiento, algún tipo de podcast de gente que tiene esta visión. Siempre procuren tener la misma visión que ustedes quieren tener de resultado en su vida como un entrenamiento, porque esto de ser mejor persona en general es un entrenamiento de todos los días. Y ser mejor padre no se diga, porque es entrenarte a ti mismo y entrenar a un niño y controlar a un niño. Entonces aquí es, si mi hijo ya hizo algo y de la nada se portó mal, ver de dónde viene eso. Antes de actuar y de todo, porque muchas veces los papás en público actúan desde la vergüenza, desde este cabrón me está dejando en vergüenza y le voy a dar una chancliza o le voy a pegar o lo que sea. Y posiblemente sí una corrección ahí para que el niño sienta la humillación, pero no se dejen llevar por la humillación ustedes. A veces es bueno esta humillación de los niños en una situación social entre adultos, porque el niño aprende que no puede tener ese comportamiento entre una sociedad, porque va a tener una consecuencia entre que lo ignoren u otras personas lo reprendan. Entonces, es un mal acto y debe de aprenderlo. Si le tocó la humillación en público, pues ni modo, ¿no? Pero sí es importante que ustedes no se dejen llevar por eso a jalonearlo, a pegarle, etcétera. Sí pueden evitar explotar y no solamente, o sea, obviamente mal los golpes, pero no exploten. Contrólense un poco. Yo sé que traemos el patrón de nuestros padres de explotar y de gritar y de te comportas y se hace lo que yo digo y porque yo digo, no lo hagan. Analicen de dónde está viniendo esto, porque muchas veces también es de una falta de trabajo interno y queremos toda nuestra frustración volcarla contra los niños y no debe de ser así. Y bueno, los golpes es una de las cosas como más comunes y que se pueden evitar y es cuestión de gobernarse y es cuestión de controlarse a uno mismo, pero también está el tema de la violencia emocional. Por favor, si sienten que tienen o están actuando desde el tratar a sus hijos sin golpes, pero con cierto rencor, cierta violencia, atiéndanse, vayan a terapia solos con ellos, empiecen analizando de dónde viene eso, vean, hay muchos recursos, vean podcasts, lean libros, analicen si con eso es suficiente o si realmente necesitan ir a terapia porque van a generar un resentimiento enorme en sus hijos que no hay manera de que sus hijos los perdonen. Y hablo de los 2 tipos de violencia. En este caso, emocional, que abarca muchas cosas como económica. Por favor, no ejerzan violencia económica en contra de nadie, ni de sus hijos, ni de su pareja, ni en contra ni de sus trabajadores. Eso está mal, no lo hagan, pero ese es tema para otro podcast. Pero en el tema de los hijos, no ejerzan violencia económica con sus hijos. Si tienen acostumbrados a sus hijos a una vida, enséñenles cómo ganarse esa vida. No les corten el dinero de tajo, no hagan esto porque no saben cómo van a reaccionar y más si son niños que no tienen recursos o herramientas para poder salir adelante y ser o tomar la decisión como yo lo hice en su momento. A los 18 mi papá, yo veía que desde siempre mi papá no me podía comprar un PRIT y no era una cuestión económica, era una cuestión de no quiero porque te voy a dar, es mi dinero, cómpratelo tú. Muy mal, por eso es que en esa y en muchas otras cosas no fue mi papá. Pero entonces yo tomé el decir, bueno, pues voy a trabajar, voy a hacer esto. No todos tienen esa capacidad. Pueden destruirle la vida a sus hijos provocándolos u orillándolos a que desde muy niños roben cosas, consuman algún tipo de, no sé, de alcohol, por ejemplo. Hay niños muy chiquitos que no saben cómo lidiar con estas situaciones de violencia y empiezan a consumir alcohol, cigarros, empiezan a fumar o empiezan a ver contenido para adultos en plan de desfogar esto de tratar cómo o de ver cómo lidiar con ese dolor. Entonces, no hagan eso. Heridas que se vuelven patrones.
Consecuencias a largo plazo de este tipo de heridas, pues serían adicciones emocionales, ya sea a otras personas, a ciertos comportamientos, a un montón de cosas, pero es una de las consecuencias a largo plazo que más problemas les va a traer a los adultos porque no aprenden a gestionar este caos que traen interno o este conflicto mental y van por la vida tanto explotando o justificando sus malos actos o relacionándose con personas con patrones muy tóxicos o cometiendo un montón de problemas en contra de sus emociones y en contra de ser una mejor persona. Relaciones destructivas, como ya se los dije, búsqueda desesperada de aprobación, autoexigencia enfermiza, yo tengo este problema, y sanación de no ser suficiente. Estos dos últimos yo los tengo porque pues realmente nadie me dijo que yo no podía hacer nada, que eso fue grandioso, pero tampoco nadie me animó y constantemente vivo en un conflicto de decir, y es que si no es suficiente, y es que si no hago esto, y es que cómo le voy a hacer. Entonces todo el tiempo traigo una autoexigencia que trabajo y que me ha ayudado a desarrollarme y a hacer de verdad una versión súper acelerada que mis papás no esperaron. La última vez que los vi, o la última vez que vi a mi papá, estaba muy sorprendido con la persona en la que me había convertido, no daba crédito y yo no le tuve que decir nada, él solo se dio cuenta, pero no se explicaba por qué, porque yo sí, mis hermanos no. Porque tal vez a mí me trató de una forma tan distinta que tuve que valerme de mí misma y no es justificación para decir, ay, sí es que por eso yo la traté así, porque yo le vi potencial y tenía que tratarla así, si no se iba a destruir. No, porque no lo hizo con una estrategia, lo hizo por accidente y le salió bien. Pero caso contrario a mis hermanos, pues su vida es muy distinta a la mía y no para mal, simplemente es distinta. Vivimos de formas muy distintas y no podemos estar o no podemos ser familia porque no los conozco, realmente son desconocidos para mí, porque tuvieron otro papá, otra crianza, no entienden muchas cosas que yo vivo, a ojos de muchos de ellos es como que, ay, tu vida no fue así. Sí, mi vida fue así, pero la viví tantos años sola que para mí es normal y no tiene nada de malo, pero no todos tienen esas herramientas. Entonces, si ustedes están en un momento de su vida en el que sienten que se exigen demasiado y no saben de dónde viene esto y se empieza a convertir en un problema, busquen ayuda porque posiblemente viene de algo desde la infancia que no saben cómo darle nombre o cómo aterrizarlo. Traten de ser empáticos tanto con las herramientas que sus papás tuvieron con el camino que están viviendo ahorita ustedes. No siempre se puede tener una vida de ensueño, una vida de todo, del tener todo, pero es bonito apreciar lo poco, lo mucho que se tuvo y utilizar eso como una herramienta transformadora. Tampoco estoy de acuerdo, bueno, más bien que quede claro que no estoy de acuerdo en que si hay personas en su vida, independientemente de padres, que no los están tratando con respeto, que los dejen ahí. Les he hecho videos sobre el rechazo, qué hacer cuando la gente los rechaza. No se hace nada, se saca a la gente de la vida y no te quedas ahí y avanzas y ya, no pasa nada. O sea, está bien, entiendo que no me quieras en tu vida, pero no me puedes tener en la puerta esperando o haciéndome creer que algún día me vas a tomar en cuenta o me vas a tomar en consideración. Mejor hasta aquí llegamos y adiós. Y hay muchos padres adultos que tienen hijos pues de mi edad o más chicos que todo el tiempo los están rechazando, que les hacen creer que los quieren o que los tienen ahí como dándoles la gota de agua constantemente, ya sea con dinero, con amor, dependiendo la herida que tenga el hijo, pero la realidad es que los rechazan y no los quieren en su vida o les tienen mucho resentimiento porque tuvieron que renunciar a un sueño por ellos o lo que sea. Eso está mal. Entonces, gente que los rechaza, tómenle la palabra y vayan para adelante. No se queden ahí porque no van a obtener nada de esa persona. Sí sean empáticos, entiendan de dónde viene esta educación o esta falta de educación que sus papás les proporcionaron, pero hay un límite. Si el límite es cortar o sacar o distanciarse, háganlo. Y si la otra es ser empático y simplemente honrar el pasado y agradecerlos, amen a sus papás porque también la vida es muy corta, pero siempre que no los hagan daño y que no constantemente les estén tocando esta herida porque es muy difícil vivir con algo así todos los días. Nuestros padres hicieron lo que pudieron, pero tú tienes derecho a elegir algo mejor. No se queden con el, es que me tocó vivir eso y ya.
transformen ese dolor. Si todavía no son papás, utilicen todo lo que pasaron anteriormente y conviértanlo en una guía para ser una mejor persona, para ser un mejor papá y una mejor pareja incluso. Entiendan por qué dolió, pero no sigan aguantando que está doliendo. Desde ahí viene la empatía. Ok, me dolió, esto me destruyó en su momento, lo entiendo, reconozco que fui esa persona, ya no soy, pero entonces voy hacia adelante y ya no lo quiero más en mi vida. Sanar sin esperar perdón ni aprobación. ¿Qué pasó con mi familia? Bueno, pues yo a los 18 decidí salirme de mi casa porque pues no veía futuro para mí, no veía una relación sana, no veía felicidad, que es lo único a lo que deberíamos de aspirar y enseñarles a nuestros hijos, a ser buenas personas y a buscar felicidad. Y entonces, pues yo me salgo de mi casa teniendo la mayoría de edad para poder encontrar trabajo estable, para poder ser una persona independiente. Dejé todo atrás, absolutamente todo, y me fui a vivir incluso a otro estado sin ningún recurso, sin nada. O sea, llegué y pues, con mis manitas, se los he mencionado en otros videos, si yo tuviera que empezar de cero ahorita, ¿cómo empezaría? Pues yendo a pedir trabajo a un lugar y hago la limpieza, lavo los trastes, lavo los baños. A mí no me da pena eso. Y si lo tengo que hacer en este momento, pues lo haría, no pasa nada. Pero, ¿qué pasaba para mí? Se me abrían las puertas muy rápido. ¿Por qué? Porque trabajaba, porque le echaba ganas, porque me aplicaba, aprendía rápido, me desenvolvía, porque pues soy carismática también. Yo sé cuáles son mis virtudes, mis mejores habilidades, pero también siempre tenía los pies en la tierra y buscaba empezar desde abajo y ganarme las cosas. Entonces, salí de mi casa, hice las cosas por mi cuenta, muy, muy chiquita. De verdad me expuse a muchísimas cosas, pero era el decir, yo no me merezco esto, merezco más. Y aunque mi papá se podría contar otra historia, su historia, y es válida también, la verdad es que por algo me fui tan pequeña, por algo no me dio miedo empezar sin nada y no sé cómo le hice, pero salí adelante. Y entonces a eso me orilló esta situación. Yo me alejé porque algún día sabía que iba a regresar, pero ya con otra mentalidad. Tal vez en ese momento estaba muy herida, tal vez no veía como por dónde. Y al final les voy a decir algo. Dejé pasar algunos años, los volví a buscar en algún punto, siempre regresaba con la intención de estar con ellos. Nunca fue con la intención económica o tener estabilidad, porque aunque yo estuviera en momentos en los que lo había perdido todo tal vez o había renunciado a todo por alguna u otra cosa, siempre fue el querer regresar al nido, a mi familia, a mi origen. Pero entendí que yo no tenía un nido ni una familia en un origen y aprendí a aceptar eso. Entonces, entiendan que para tomar decisiones tan difíciles van a tener que verse a sí mismos como su único soporte o su único pilar, a menos de que ya cuenten con una familia y que tal vez la situación sea muy distinta a la que yo viví. Pero si están ustedes solos, no están solos. En primera tienen su fe, tienen su creencia, se tienen a sí mismos, tienen muchos recursos para poder aprender, salir adelante y no quedarse así. Pero lo mejor es que se distancien un tiempo y dejen que eso se enfríe, porque no todas las personas tienen la capacidad de querer mejorar y de pagar el precio de lo que se necesita para mejorar. Suelten sin esperar que les pidan perdón. Váyanse, aléjense de la situación, aléjense del momento, pongan distancia, pongan tierra de por medio. Si es que ya son adultos y sus papás, pues aún siguen ahí, pero tal vez ustedes no quieren dejarlos por la culpa de es que si se muere, es que lo que sea, pero les están haciendo mucho daño. Lo mejor es que dejen que eso se enfríe tantito, sanen sin esperar que la otra persona les pida perdón, porque es una batalla interna. Aunque sí les deben un perdón, créanme que no van a ganar nada cuando se los pidan. No me lo han pedido a mí, pero no fue necesario. Y muchas de las cosas que yo viví estando alejada de mi familia me hicieron crecer como persona y entender desde dónde venía todo eso, ser un poco más empática. Cuando intenté regresar con ellos y volver a retomar eso, me di cuenta que realmente había sido una buena decisión la primera vez y que no tenía por qué tenerlos en mi vida. Entonces, hay personas
Tal vez es un poquito complejo yo decirles, sáquenlo, déjenlos, lo que sea, pero sí les puedo decir que no todos se merecen un lugar en la vida de cada uno. Y si la persona viene a sumar, adelante, tiene las puertas abiertas, incluyendo papás, pero si la persona constantemente va quitando del banco de la felicidad y no hay depósitos a favor, sino puros retiros, la verdad es que lo mejor que pueden hacer es alejarse por un tiempo, retomar su centro, entender qué es lo que quieren, para dónde van y ya después ven si realmente quieren a la persona y no se sientan culpables si no quieren volver a tener a sus papás en su vida, porque se vale. Yo no tengo a mis papás en mi vida. Me quedé con la parte bonita, la parte en la que sí sentí que fueron o que pude haberles llamado papás en algún momento. No lo digo desde el rencor, no les recrimino, al contrario, tengo imágenes muy bonitas de esas épocas o bueno, cosas que yo me creé en mi cabeza. Y lo malo, pues no está, nada más es como una experiencia y un maestro que ahora tengo. Sanen ustedes sin esperar que los demás les reconozcan. No, como lo que les mencioné de llegué con mi papá y se dio cuenta de la persona en la que me había convertido y no podía creerlo. Él pensaba que yo dependía de alguien más, que era alguien más o estaba con alguien más en ese momento o asociada con alguien. Y no fue el caso, o sea, todo lo hacía yo sola. Y tal vez en ese momento me reconoció o me dio como un destello de, ay, me siento orgulloso de ti, pero nunca me lo dijo. Entonces no esperen que se los digan. Lo mejor que pueden hacer es simplemente soltar todo sin esperar nada a cambio. Pero fue la mejor decisión que pude haber hecho hasta ese momento. Me quedo con lo mejor. No tengo ningún conflicto con ellos. Así vivan su vida. Y ustedes que tienen la oportunidad de cambiar ese patrón y de romper las cadenas, sean distintos con sus hijos. No sean esa persona que les va a causar un problema, un conflicto o de la que cuando se acuerden que ustedes ya no estén en este plano, digan, ay, pero fue un alivio. Imagínense qué feo que tu hijo, que ya no estés en este plano y tu hijo cada que se acuerde de ti diga, ay, pues sí, pues mi papá, mi mamá, pero y sientan un alivio que tal vez no le comparten a nadie, pero un alivio de que ya no están aquí. Qué feo, qué triste. Y si algo los va a motivar para ser mejores personas y mejores padres, que sea eso. No necesitas que ellos cambien, nuestros padres, para cambiar la historia. Utiliza lo que ya pasó como un catalizador y una energía transformadora para ir hacia adelante y buscar una mejor versión de tu vida, para ser una mejor versión de un ser humano que tal vez ellos no vieron o no pudieron tener acceso a porque pues no fueron los mejores padres. Pero entonces ustedes conviértanse en la mejor versión que ustedes pueden ser para que sí le den esa versión a sus hijos o a su pareja o a sus amigos. Entonces, tomen eso como un transformador y no se estanquen. Consejos prácticos que tengo para ustedes. Hablen desde la honestidad, aunque sea solamente en silencio o solamente con ustedes. No necesitan ir a terapia siempre, o sea, si ustedes no tienen la necesidad, sienten que no es un problema, que sí les duele, pero pues quedó atrás, hablen, lo que sea un tema que constantemente hablen frente al espejo, lo digan, lo reconozcan, porque muchas veces este tipo de conflictos uno los trae atorados, no necesitamos precisamente ir a terapia, pero no sabemos cómo sacar ese rencorcito que le tenemos a nuestros papás. Entonces, dense espacios para poder sacarlo a la luz, pongan límites incluso al pasado. Si sienten que de pronto se les desbordan las emociones o los atormenta el eres un mediocre, eres un esto, pongan límites. No permitan que esos fantasmas o incluso las personas en la actualidad vengan y les digan lo que ustedes son. No dejen que alguien más determine lo que ustedes valen solamente porque otra persona tiene algún conflicto que no ha trabajado. Reescriban lo que significa el amor para ustedes. Es un ejercicio muy bueno, se los voy a dejar en este momento. Agarren una libreta cada noche. Si es algo que traen constantemente y no tienen otras cosas más importantes como que en qué trabajar y sienten que todavía lo de sus papás no los han superado, no lo han superado porque están muy pequeños o porque fue algo muy grave o lo que sea. Y en una libreta escriban cada noche qué fue lo que les causó, qué fue lo que pasó, pero definan lo que es amor o lo que ustedes quisieran como amor. Lo que ya les dije, por ejemplo,
sí, me criaron de esa forma, pero yo no voy a criar así, porque para mí el amor tiene otro significado y se ve más como esto que como eso. Decidan ser el adulto que ustedes no tuvieron y que necesitaban. Conviértanse en ese adulto que ustedes de niños necesitaban tomarle la mano, en ese adulto que necesitaron que los guiara. Sean esa persona, no sean la persona que sus papás criaron, porque posiblemente sí criaron una gran persona, posiblemente no es el caso de ustedes que hayan tenido traumas emocionales o unos malos padres, pero si ustedes en algún punto carecieron de ciertas habilidades, ciertas herramientas de un adulto, protección, lo que fuera, conviértanse ustedes en eso y sean una mejor versión. Tus padres te dieron la vida, pero no tienen derecho a dictar cómo la vives. Entiendan eso, con eso quiero cerrar. Y pues nada, fue un podcast muy emocional. ¿Cómo te das cuenta que superas las cosas? Cuando hablas de eso ya no te duele, ya no te causa conflicto, lo hablas desde la experiencia, ya no se te quiebra la voz, no se te ponen los ojos llorosos, simplemente es como me pasó esto, aprendí esto y ahora lo puedo utilizar para crecer. Por eso es que cuento con tantas herramientas para ayudarlos porque he vivido muchísimas vidas en una sola y pues no me arrepiento de ninguna, no cambiaría ninguna. Tal vez en ese momento yo lo veía como que no podía salir del hoyo e iba a ser muy difícil para mí. Y por último les quiero dejar 2 libros. Uno es El arte de amargarse la vida de Rafael Santandreu. Libro, en resumen, no tomes lo que te pasó antes para determinar cómo vas a vivir hacia adelante o que tus emociones del pasado dicten cómo te vas a sentir en este momento hoy o cómo vas a actuar ante los demás. Muy buen libro, léanlo, está muy bonito, muy padre. Y Este dolor no es mío de Mark Wolin. Este libro habla de cómo tiene bases científicas de cómo en el pasado nos afecta o cómo nuestra herida biológica, nuestras huellas de ancestros, de antepasados, van un poco determinando cómo es que vamos a actuar, cómo es que vamos a vivir. Ejemplifica algunos casos, algunas historias y al final pues da herramientas, ¿no? Todos los libros siempre son herramientas de crecimiento, los cursos, los podcasts. Entonces son 2 libros muy buenos que si no los han leído, hagan la inversión en estos libros y pues nada. Es todo, es el cierre del episodio y espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Un beso.